Perfecto. Pues vamos dando inicio al gran tema que nos va a presentar en la noche de hoy. Le recuerdo que tiene media hora para exponer su tema y al terminar la doctora Bernadette Casillas fungirá como mentora y le dará sus preguntas, la cuestionará si es necesario y hasta el final el cierre de oro con el público que se haga presente con preguntas, con saludos y comentarios. Sale, arrancamos, doctora Paola, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, pues como ya presentaron, soy la doctora Frida Lloros Aguilar y les voy a presentar hoy actitudes anestésicas para prevención del delirium en paciente geriátrico. Definitivamente este es un tema muy importante, a veces que no le damos tanta importancia a nuestros pacientes geriátricos. Siempre tenemos el anestesiólogo pediatra, el neuroanestesio, etcétera, pero no a veces no tomamos la importancia a los pacientes geriátricos como debería de ser. Entonces, para iniciar un poquito, vamos a dar la definición de delirium, que es pues, un síndrome cerebral orgánico que nos afecta principalmente a los pacientes mayores. Esto no quiere decir que no pueda afectar a pacientes jóvenes, pero principalmente es a pacientes mayores, con o sin un deterioro previo de la función cerebral, que se desarrolla de manera aguda, es fluctuante en el tiempo, es transitorio, se caracteriza por la alteración pues, de la atención, de la memoria, de la percepción, de las actividades físicas, incluso del sueño. Es muy importante tener esto siempre en nuestros pacientes y darles la importancia, sobre todo en pacientes que ya son o se consideran geriátricos, porque nos aumentan la mortalidad. Entonces tenemos que detectarlo a tiempo, tratarlo a tiempo y tener en cuenta todos los factores que nos pueden desarrollar este episodio. Entonces, bueno, como epidemiología, debemos de saber que el 20% de la población quirúrgica, este es un estudio que se hizo a nivel mundial, entonces 20% de la población quirúrgica va a presentar un episodio de delirio. De estos 20%, el 25 al 60% Perdón, van a doctora ser... Frida, ¿sería tan amable de acercarse el micrófono a su boca? Porque Sí, se escucha un poco viciado. Muchas gracias. Ok, ¿ahí me escuchan mejor? Perfecto. Vale. Entonces, el 25 al 60% de estos pacientes van a ser ancianos y solo un tercio de estos pacientes, o sea, ya del 25 al 60% van a ser diagnosticados y tratados. Como prevalencia, tenemos que el 30 al 70% de los pacientes que lo van a presentar van a estar expuestos a ventilación mecánica. Esto no quiere decir que sean pacientes que se encuentren en terapia intensiva o por largos periodos. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero simplemente un paciente que se somete a una cirugía con anestesia general bajo ventilación mecánica nos puede presentar delirium. Las cirugías cardíacas nos dan un gran riesgo, el 30-60%. Las fracturas de cadera son de las más importantes, 20-60%, sobre todo porque son las más comunes. Y el 8-10% va a ser pacientes que se sometan a cirugía general. Tenemos los factores de riesgo principales que siempre debemos tener en cuenta en nuestros pacientes y debemos valorar desde antes de que el paciente llegue a quirófano. Son una valoración preoperatoria por parte del anestesiólogo y sobre todo de manera multidisciplinaria, si es posible, hay que tenerlos en cuenta. Que el paciente tenga mayor de 65 años, que tenga demencia o alguna otra enfermedad cerebral, que tenga alteraciones de la visión, alguna enfermedad que nos altere las funciones de la vida diaria o que tenga infección. Entonces, simplemente por el hecho de que tenga 65 años, un paciente que usa lentes, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser alguien con ceguera, alguien con glaucoma, que no tenga una visión buena. O sea, no tenemos que irnos a los extremos, simplemente alguien con miopía que necesite lentes, que tenga más de 65 años y que entre por alguna infección, sobre todo los pacientes que entran por cirugías abdominales y demás, tenemos que estar muy pendiente de ellos. Está en la presentación clínica. Tenemos que saber que no todos nosotros vemos pacientes, no enfermedades, pero no todos se presentan de manera igual, pero sí tenemos que estar conscientes de los puntos gatillo que nos pueden hacer pensar en delirium tempranamente. Tenemos que saber que es una presentación aguda. Nosotros podemos ver al paciente en la valoración preoperatoria perfectamente consciente, orientado, sabiendo cómo se llama, en qué año estamos, etcétera. Lo vemos antes de entrar a quirófano, ubica perfectamente de que lo vamos a operar,
de cómo se llama, en qué año estamos. Y cuando termina la anestesia, cuando lo despertamos, el paciente ya se encuentra en delirium. Es un estado agudo, entonces tenemos que estar muy pendiente de ellos. Ahorita lo vamos a ver, pero bueno, podemos clasificar en activo, hipoactivo, incluso mixto el delirium. Son pacientes con irritabilidad. Esto es también muy importante. A veces confundimos el hecho de que cuando el paciente despierta puede estar irritable y lo asociamos al sevoflurano, lo asociamos a que tiene un aumento de CO2 y entonces decimos, pues ahorita se le pasa. No, o sea, tiene que ser un focus para que nosotros podamos detectar si el paciente va a estar en delirium. Obviamente la alteración de la atención y la alteración de la memoria. La memoria no necesariamente tiene que ser a corto plazo, puede ser memoria a largo plazo la que se encuentre afectada. El delirium posoperatorio o perioperatorio no es necesariamente al despertar del paciente. Nosotros tenemos que estar muy atentos los primeros 4 días posoperatorios. Aquí es donde entra el trabajo en equipo, donde tenemos que estar muy atentos tanto con los cirujanos, con los internos, con toda la enfermería, con todo el personal que se encuentre en contacto con el paciente, porque no necesariamente va a ser en el momento de que despertamos al paciente, puede ser en los primeros 4 días, incluso hay pacientes que se van a su casa en ese mismo día, o se les da una sedación en una cirugía ambulatoria y se van en ese momento, ese mismo día, y tenemos que hacerle saber a los familiares, a los cuidadores primarios, que puede presentar un síndrome de delirium, que hay que estar atentos y hay que saber detectarlo. Entonces tenemos que la etiología puede ser de diferentes causas, ya sea asociado al paciente, a alguna enfermedad en específico o ambientales. Los que se asocian al paciente, aunque dijimos que es muy común en mayores de 65 años, lo principal es en pacientes, o lo más frecuente es en pacientes de 75 años. Entonces tenemos que estar son factores no modificables, o sea, no podemos modificar la edad del paciente, tenemos que estar muy atentos a todos nuestros pacientes que entren con esta edad. Todos los pacientes geriátricos pues tienen más efecto los medicamentos, digamos, cambia la farmacodinamia, la farmacocinética, el modo de eliminación de todos estos fármacos, y entonces tenemos que estar atentos a ello. En enfermedades que nos predisponen al delirium, pues obviamente de las principales es diabetes. La gran parte de la población a la que nos enfrentamos tienen estas enfermedades crónico-degenerativas, que tampoco ya podemos modificar, pero sí podemos valorar en el preoperatorio y si es una cirugía que no es de urgencia, que es programada, ingresarlo de la manera más controlada posible, con una hemoglobina glucosilada, con su glucosa basal, con sus medicamentos previos al día de la cirugía. Todo esto nos ayuda de manera eficaz a que podamos prevenir un episodio de delirio. El EPOC, la hipertensión, incluso la demencia, una demencia previa, pues nos van a predisponer a que haya delirium. Y los factores ambientales, hay situaciones que no podemos estar detectando, como la predisposición genética, por ejemplo, el gen, la apolipoproteína E. Se hizo un estudio donde está relacionado al delirium, también al Alzheimer, pero bueno, en este caso estamos viendo el delirium. También también se hizo un estudio donde está la proteína S100A12. Obviamente no podemos estarle pidiendo a todos los pacientes una proteína de este tipo, pero se demostró que los pacientes que tienen mayor elevación de la proteína S100A12 pues tienen mayor predisposición a delirio, ¿no? Una enfermedad cerebral orgánica, si el paciente ya llega con depresión, con ansiedad, con algún deterioro, una demencia, un evento vascular cerebral anterior a la cirugía, obviamente esto nos va a predisponer. La supresión de drogas. Entre mayor es la edad, los pacientes suelen tener consumo de benzodiazepinas para lograr un sueño eficaz, el consumo de alcohol, etcétera. Todo esto nos va a predisponer. ¿Por qué el sueño? O más bien, ¿por qué el uso de benzodiazepinas?
El uso de benzodiazepinas nos lleva a que una fase REM no sea la correcta, por lo pronto no vamos a tener un sueño reparador, y el no tener un sueño reparador nos va a hacer que estemos predispuestos al delirio. Los factores de la enfermedad como tal para tener delirium, el trauma, como ya lo mencionamos, la principal causa de delirium de trauma es la fractura de cadera, pero cualquier trauma nos puede llevar a delirium. Cualquier tipo de fractura, cualquier situación que nos lleve a estar en cama, las úlceras por presión. Entonces es un círculo vicioso, digamos, una úlcera por presión nos lleva a delirium, y el delirium no se quita porque está la úlcera por presión y después se hace sepsis, y entonces es un círculo del que es muy difícil del poder salir. Alteraciones metabólicas, tenemos que estar muy pendientes sobre todo de los electrolitos. Son pacientes que debemos cuidar, hiponatremia, hipernatremia, o sea que tenemos que valorar. Es súper importante tener los estudios preoperatorios, nuestra química sanguínea, nuestra biometría hemática, un general de orina, o sea, siempre tenemos que tener todos los estudios necesarios. Sabemos que siempre los pedimos, pero bueno, a veces son cosas que omitimos. Nos vamos directamente a la biometría hemática, al hematocrito, ¿no? Para sacar nuestro sangrado permitido, nos vamos a los tiempos de coagulación y listo, pasamos al paciente. Y no se trata de eso, tenemos que, si es a una cirugía programada, pues principalmente corregir de manera oportuna todas las alteraciones electrolíticas que podemos tener, sobre todo las del sodio. Se demostró que son las principales que nos puedan llevar a un delirio. Las alteraciones del transporte del oxígeno cerebral, pues si el paciente tiene anemia, si el paciente tiene un hematocrito bajo, JAMA sacó un estudio donde dice que un hematocrito por abajo de 30 es casi seguro que el paciente nos va a presentar un delirium siendo un paciente geriátrico. Entonces, si podemos corregir el hematocrito, si no es una urgencia, obviamente si el paciente no nos está sangrando, si no llegó de urgencia, cualquier situación, primero corregirlo antes de pasarlo. El déficit nutricional también nos afecta muchísimo. Los ancianitos o los pacientes geriátricos obviamente no tienen una buena alimentación en muchos sentidos, o por muchos factores. Puede ser por la dentición, puede ser por la placa dental, puede ser a veces por el cuidado, el mal cuidado que pueden llegar a tener, porque se vuelven caprichosos en ciertas comidas, etcétera. Pero hay que tener mucho cuidado, hacer un énfasis en la alimentación tanto pre como postoperatoria, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero ellos deben tener la alimentación rápida para poder recuperarse y no tener estas complicaciones. Y bueno, las complicaciones postoperatorias que se pueden presentar nos pueden condicionar delirio. Los factores ambientales, como ya lo mencionamos, las alteraciones del sueño. Necesitamos que nuestro paciente tenga un sueño reparador. ¿Qué pasa? Nosotros sacamos al paciente, suponemos que tenemos todas las medidas en quirófano, no usamos los medicamentos que nos predispongan al delirium, el paciente tiene todos sus electrolitos, sus laboratoriales bien, se tiene un manejo rápido, una cirugía corta, etcétera. Nada que nos predisponga a un delirio, pero sucede en casi todos los hospitales que las enfermeras llegan en la madrugada, prenden la luz, despiertan y les dicen vamos a tomar los signos vitales. Esto lo tenemos que evitar, tenemos que hablar con la enfermería, tenemos que decirles que tomen, o sea, hagan sus signos vitales. Obviamente tenemos pacientes críticos, no estamos hablando de una unidad de cuidados intensivos, de un paciente crítico, estamos hablando de un paciente que lo operamos de cadera, que lo hemos estado monitorizando, por ejemplo, toda la mañana, toda la tarde. Entonces en la noche tener un horario de última toma de signos vitales y reiniciarlos en la mañana. Si nosotros respetamos este patrón de sueño, vamos a evitar algunas complicaciones. También estás en un hospital, dejan alguna luz prendida y el sueño no es como debería ser. Todo esto nos va a condicionar. El uso de anticolinérgicos, todos los medicamentos anticolinérgicos nos pueden llevar a presentar delirio. Hay medicamentos, está los criterios de Beer, donde nos dicen los fármacos que nos predisponen a delirium, no solo los anticolinérgicos son los principales. El principal que el anestesiólogo usa pues es la atropina, ¿no? Siempre tenemos cargadita nuestra presión, son pacientes geriátricos, se nos hipotensa y pues ahí va el bolo de atropina. Tenemos que cambiar la atropina, tener esta medida de
de usar otro fármaco o solo la atropina en un caso muy necesario. Pero también, ¿qué pasa? Los AINES, ¿no? Son pacientes que vamos a controlar, el dolor o prevenir un delirio. Tienen que ser las dos cosas, o la premedicación. Ya tenemos, a veces está mal, pero como nuestra receta de cocina, antes de entrar a quirófano, al paciente le ponemos un AINE, le ponemos nuestra dexametasona, le ponemos el omeprazol y pasa sal. No se trata de eso, no es una receta de cocina, son pacientes. En los criterios de ERVI refieren que el ketorolaco, el diclofenaco, el ibuprofeno son de los principales medicamentos que nos pueden predisponer a llevar un delirio. Entonces, si no es muy necesario, pues podemos cambiarlos, podemos jugar con los AINES. El uso de midazolam, hay que tener cuidado al premedicar al paciente. El midazolam es la benzodiazepina más utilizada por su eficacia, por su tiempo de acción, no solo en los pacientes geriátricos, en quirófano. Pero si no es necesario, si el paciente viene sin ansiedad, si el paciente viene sabiendo lo que se le va a hacer, etcétera, hay que tener cuidado con el midazolam, incluso para la anestesia general, pues lo ideal sería no usarla si no es sumamente necesario, ¿no? El lorazepam es el medicamento o la benzodiazepina que más se asocia a delirio. Sin embargo, bueno, en quirófano, como anestesiólogos, el lorazepam no es tan usado. Las alteraciones a aporte de oxígeno, eso es muy importante. El paciente que está en quirófano, que está sangrando, que baja la hemoglobina, obviamente no hay un aporte correcto de oxígeno, un hematocrito crítico, pues también nos va a llevar a una alteración del aporte de oxígeno. Entonces siempre hay que calcular. La recomendación de la revista médica de los Condes refiere siempre llevar antes al paciente a un hematocrito crítico, saber cuál es el hematocrito crítico y no, o sea, subir el 30% y no dejar que pase ese 30% para que no lleguemos al hematocrito crítico y no haya un delirio. Y la anestesia general. New England Journal of Medicine hace un estudio con pacientes mayores de 75 años de anestesia general contra anestesia regional. Cuando hablamos de anestesia general, estamos hablando de todo tipo de anestesia general libre de opioides, viva, anestesia general balanceada, todo tipo de anestesia general, y no se vio alguna diferencia en de estos tipos de anestesia. Sin embargo, sí en la anestesia regional, donde se disminuye el porcentaje de delirio. Entonces, siempre que un paciente tengamos la oportunidad o contemos con el equipo necesario, un ultrasonido, etcétera, el bloqueo, las agujas de tubo, lo que sea necesario para poner una anestesia regional, hay que preferirla en los pacientes. Hablaba del PENG contra la anestesia peridural o la anestesia subaracnoidea. Ahí no se ve diferencia entre los diferentes tipos de anestesia regional, no hay diferencia en el porcentaje de delirio, pero sí anestesia general contra anestesia regional. Mencionaba el BIS, no todos los hospitales cuentan con BIS, pero si lo tenemos o si el hospital donde estamos lo tiene, es muy importante ponerlo en pacientes geriátricos. Un BIS por abajo de 20% nos aumenta el riesgo de delirio. Mencionaba que del 75 al 90% de pacientes que presentan delirio y que se estudiaron tenían un BIS por abajo de 20. Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. El delirium, pues tenemos diferentes tipos de delirium, el hiperagitado, que también le llamamos el delirium activo, el hipoactivo y el mixto. En el delirium hiperagitado, pues es un paciente que va a empezar, generalmente os lo describen como que tienen a veces síntomas de persecución, o sea, sensación de persecución, van a incluso a decir groserías, van a estar agitados, van a estar gritando, irritables, ¿no? Y en el hipoactivo es muy difícil el diagnosticarlo. Son pacientes que se encuentran muy tranquilos, que se encuentran generalmente dormidos, que a veces es muy difícil que respondan a estímulos. Y el mixto puede ser fluctuante, pueden tener a cierta hora del día un activo, en la tarde un hipoactivo y etc. Entonces hay que tener muy en cuenta todo esto. Es muy fácil diagnosticar el hiperagitado o el activo. Vemos al paciente y decimos, tiene delirio, ¿no? Activo, hablen de la geriatría, pero el hipoactivo no, o sea, son pacientes que se encuentran sedados, que se encuentran tranquilos, que se encuentran y son más difíciles de diagnosticar, entonces tenemos que tener mucha atención en ello. Para hacer el diagnóstico tenemos diferentes escalas.
lo principal es, nosotros tenemos que observar al paciente y el cuadro clínico. Eso es lo que siempre nos va a dar el diagnóstico, pero podemos hacer uso de diferentes escalas como el AMT, el CAM y el CAM-ISU. El CAM-ISU, bueno, es para unidades de cuidados intensivos, pero bueno, los anestesiólogos también los encontramos en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, el AMT es el test mental abreviado, donde solo son 8 puntos, es muy fácil, no necesariamente se le tiene que decir al paciente que se le está haciendo una prueba, simplemente se llega con el paciente, se le pregunta la edad, fecha de nacimiento, si sabe qué hora es o qué día es, el año, nombre del hospital, si se reconoce a algún familiar, se le pregunta con quién es o quién es el que lo está cuidando, si recuerda su dirección de su casa, personajes de la actualidad, el más común pues es el presidente, fecha de acontecimientos históricos, hay que tener ahí muy presente, bueno, que sean fechas históricas que todo el mundo pueda saber y contar los números hacia atrás. Si hay un puntaje de menos de 8, el paciente podemos considerarlo que está en delirio. La escala de K, que evalúa 4 puntos, si es un inicio agudo y curso fluctuante, si hay inatención, si el pensamiento está desorganizado o la alteración de nivel de conciencia. Entonces, si los primeros dos están presentes, obviamente vamos a seguir evaluando los 3 y 4 y nos va a dar el diagnóstico de delirio. Y el CAM para la unidad de cuidados intensivos, aquí nos vamos a evaluar del RAS. El RAS, para no decir que está en delirio, es de 0. Si está por arriba o si está por abajo, nos puede indicar que hay un RAS. Obviamente no lo vamos a poder utilizar en un paciente que lo tenemos sedado o lo tenemos con benzodiazepinas, etcétera, ¿no? La prevención es lo más importante y más que el tratamiento, porque el tratamiento ya, o sea, el simple hecho de que el paciente ya esté en delirium, pues ya aumentamos la mortalidad, las complicaciones, etcétera. Entonces, lo más importante en nuestros pacientitos es la prevención. Como mencionamos, si es posible, siempre hay que hacer una valoración preoperatoria que sea multidisciplinaria, sobre todo a veces se manda al área de anestesiología, se manda al área de cardiología porque son mayores de cierta edad, se manda a medicina interna, pero no los mandamos a geriatría. Lo ideal sería que geriatría valorara y nos diera todas sus indicaciones necesarias. La movilización precoz en los pacientes que tienen alguna cirugía que no impida el movimiento, es súper importante levantarlos el mismo día de la cirugía o horas después de que él sube a su habitación, empezar la movilización precoz. En caso de que esto no sea factible, que el paciente tenga una cirugía de trauma, por ejemplo, etcétera, pues la rehabilitación, siempre tener al familiar, no siempre se puede un rehabilitador, pero bueno, siempre tener alguien que lo esté rehabilitando para evitar estos cuadros. La hidratación, se menciona que siempre es mejor la ingesta oral. Entonces, en cuanto nosotros iniciar o dar las indicaciones de que se pueda reiniciar vía oral lo más pronto posible, igual que la nutrición. Obviamente, si estamos hablando de una cirugía abdominal que nos implica que tengamos que estar en ayuno, etcétera, hacer un cálculo, un balance de líquidos muy importante, así como a los muy específicos y tenemos que hacerlo igual con nuestros pacientes geriátricos. Los artefactos innecesarios son muy importantes. Debemos evitar todo tipo de catéteres lo más rápido posible, incluso el mismo catéter peridural. Sondas urinarias, sondas nasogástricas, el suero, todo eso nos va a predisponer al delirio. Entonces, bueno, el suero lo tenemos por algún caso de emergencia, pero si vemos que el paciente ya está estable hay que retirarlo. La sonda urinaria, además de que nos predispone a infecciones y las infecciones nos predisponen a delirio, simplemente el hecho de tener una sonda urinaria también, la sonda nasogástrica, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. El sueño adecuado, como ya lo mencionamos, el tener horarios establecidos, poner indicaciones de que enfermería no esté pasando en la noche a tomar signos vitales, de ser posible. La luz, o sea, luz en el día, obscuridad en la noche para que tenga un sueño reparador. Evitar privación sensorial, esto es muy importante, es muy común, o más bien todo mundo, seguramente no me dejarán mentir, lo hacen, no lo hacemos, va a entrar el paciente a quirófano, va a entrar a la sala de recuperación, a preoperatorios, y ¿qué les quitamos? La dentadura, les quitamos los aparatos auditivos, les quitamos los lentes. En un paciente geriátrico esto no debería ser así, debería entrar con sus lentes, con su aparato auditivo y con su placa dental. Una vez que entra a quirófano, que nosotros vamos a empezar la inducción o vamos a empezar la anestesia, entonces sí, podemos retirar
y se hace el procedimiento. Una vez que él va a salir, debería salir con sus lentes, con su aparato auditivo. Si nosotros tenemos privaciones sensoriales, vamos a predisponer al paciente a delirio. Y el control de dolor, bueno, como ya lo mencionamos, hay que evitar cierto tipo de medicamentos, pero tampoco podemos quitarles los medicamentos o los AINES o la dexametasona, ¿no? Tenemos que tener un control de dolor adecuado. Se menciona que el mejor medicamento para pacientes geriátricos es el paracetamol. Hay cirugías que, bueno, obviamente no podemos llevárnoslas con paracetamol ni controlar el dolor con paracetamol, pero sí tener cuidado en los que ya hicimos mención, que es ibuprofeno, ketorolaco y diclofenaco, que son los principales que nos van a llevar a delirio. Las intervenciones no farmacológicas, pues como ya vimos, son ambientales, clínicas y cognitivas. Frida, ok, ya vas a terminar, muy Sí. bien. Entonces, como mencionamos, pues son las ambientales, las clínicas y las cognitivas. Otra, bueno, nada más para ya cerrar, es muy importante mencionarle a los pacientes o a los familiares todos los cuidados necesarios que deben de tener. A veces se los llevan a casa. Los pacientes tienen una cirugía, pongamos por ejemplo una cirugía de cadera, están 2 días en el hospital, se les retira las sondas, se les retira el drenaje que pueden dejar para la cadera, llegan a su casa y entonces los pacientes empiezan, pues digamos que hipoactivos, ¿no? Empiezan que no responden a estímulos, los pacientes los empiezan, a veces hay mucho, más bien los familiares, hay mucha automedicación, ¿no? O le duele, ay, pues pobrecito, denle un diclofenaco, o pobrecito, denle un ketorolaco, aunque el doctor le haya mandado paracetamol, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay que hablar muy bien con los familiares, con los cuidadores principales, para tener muy en cuenta todo esto, darles los datos de alarma, las medidas necesarias. También, como anestesiólogo, los pacientes deben ser prioridad, ¿no? Una cirugía de cadera, aunque no es urgencia, contra un apéndice, por ejemplo, se debe considerar como urgencia, deben pasar rápido, se dice que en las primeras 24 horas para evitar estos episodios. Debe pasar rápido a su habitación, sea un hospital privado, sea un hospital donde compartan la habitación con muchos pacientes, debe pasarlo más, o sea, debe tener preferencia para subir a su habitación. Siempre debemos dejar la indicación de que pueda haber un familiar. Actualmente en tiempos de COVID hay hospitales que todavía no dejan tener a los familiares, sobre todo en pacientes geriátricos es muy importante que siempre haya un familiar. Tener el apoyo de trabajo social por si esto no sucede, que las habitaciones de los pacientes geriátricos tengan ventana. Nuestros pacientes es muy importante que sepan qué es día, qué es noche, que tengan un reloj o un calendario, que el familiar les esté diciendo, bueno, hoy es 18 de abril del 2022, son las 6 de la tarde y ya vas a comer, ¿no? Saber qué año están, preguntarles, hacerlos partícipes de su enfermedad o de su cirugía. Te vamos a operar de la cadera, va a suceder esto, te vas a sentir así, te va a doler. Siempre hacerlos partícipes de todo. Entonces es un equipo multidisciplinario, incluyendo a los familiares o al cuidador primario, no solo de los médicos. Y bueno, muchas gracias. Muy bien, Frida, muchas gracias. Fíjate que, ¿quieres dejar de compartir la pantalla, por favor? Gracias. Claro. Muchas gracias, Frida. Yo soy Bernardet Casillas y te agradezco por tu plática y te felicito. Es un tema muy... Todos son interesantes, pero este tiene la peculiaridad de que no todo mundo piensa en él. No todo el mundo está pensando que el paciente puede tener delirio y es un tema que tiene en realidad, en comparación a otros temas, pocos años de estudio. Es muy interesante. No es exclusivo de mis compañeros de la tercera edad, no es exclusivo. Hay jóvenes que tienen delirio posoperatorio y no es perioperatorio, Frida, porque no hacen delirio antes, o si tienen delirio antes es por otra cosa, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Entonces, esto del delirio posoperatorio es un tema que amerita mucho estudio, que amerita mucho interés. A mí no sé por qué me recuerda un poquito o lo relaciono un poco
con los niños que reciben anestesia general de muy pequeños y que luego tienen propensión a desarrollar dislexia. La anestesia general no es tan inocua como todo mundo proclama, sobre todo cuando hay halogenados. Pero el factor más importante, que ya lo mencionaste tú, son las benzodiazepinas. Hay casos de delirio posoperatorio con anestesia regional y yo casi te puedo asegurar que todos esos casos tuvieron una intervención con benzodiazepinas para sedación. Entonces es muy importante estar al pendiente de qué medicamentos estamos usando con nuestro paciente. Tú dices, el trauma es un factor muy importante, sí, y toda cirugía es un trauma, Frida. Claro que sí, toda cirugía. Unos son traumas impensables, nadie podría soportar traumas del tamaño de un trasplante de órgano, de una cirugía a corazón abierto, de una craneotomía sin anestesia. Se debe usar la anestesia, para eso estamos aquí. Sin embargo, esos traumas son de diferente calibre y por eso hay intervenciones y hay especialidades en los cuales es más fácil que aparezca el delirio posoperatorio. Dijiste algo que me dejó inquieta, no sé si fue por la premura del momento, pero dices, cuando quiero subirle la presión a mi paciente, ¿le pongo atropina? No, creo que es la frecuencia cardíaca. Eso sí, sí estamos de acuerdo, la presión no. La atropina lo único que hace, y lo hace muy bien, es subir la frecuencia cardíaca, sí, perdón. A lo mejor si alguien está con una bradicardia intensa y le bajó el gasto y yo le subo la frecuencia, le podría subir un poquito el gasto cardíaco nada más en función de la frecuencia. En realidad no sabemos el origen, Frida. Ahora que está de moda que investiguen las proteínas parecidas a las que dan el Alzheimer y todo eso, algo tiene que haber, porque no todo el mundo hace delirio posoperatorio, no todos los pacientes geriátricos hacen. Con el mismo tipo de operación, no todos hacen. ¿Por qué? No tenemos una causa así bien definida. El que tenga esto va a ser delirio. O el que, claro que sabemos que si tiene descontrol metabólico, poca hemoglobina, un trauma muy grande, es más probable que haga, pero no todos hacen. Entonces todavía esto está en veremos, está muy en veremos. Y muchas veces el diagnóstico es de exclusión. Yo creo que aquí el punto importante es que estemos atentos, que estemos pendientes, que sepamos que puede suceder. Y que como tú dices, si el paciente se va a ir a su casa, avisar a sus familiares, puede tener una conducta errática. Vengan, siéntanse con la libertad de venir a preguntarnos, porque pudiera suceder en su casa. Se va al tercer día y dentro de un día o de 2 días aparece el delirio y muchas veces los pacientes no saben qué está sucediendo, o sus familiares, ¿no? ¿Y cuál es el órgano más grande del ser humano? La piel. La piel. Entonces, fíjate, Frida, lo que tú dijiste es tan importante, pero tan importante. La deprivación sensorial es un factor tremendo en la génesis de este problema. Entonces, toquemos a nuestros pacientes, tócale la mano, tócale la frente, que sea un toque gentil, desde luego, con empatía, y sus familiares que lo toquen, que le den la mano, que le den un beso. Yo nunca he estado, bueno, sí, una vez estuve en terapia intensiva, pero porque no había lugar en otro lado, pero
pero debe ser horrible estar como en el limbo, no sabes lo que tú dijiste, no sabes si es de día o de noche, pitan los monitores todo el tiempo, entran y salen las personas, a veces te despiertan al paciente para darle la pastilla para que se duerma. O sea, son cosas que uno no puede comprender. Despiértese, don señor, porque le toca la pastilla de dormir y el otro estaba felizmente soñando con las Kardashian. Entonces, es un diagnóstico, no voy a decir interesante, porque interesante sería que nadie tuviera esto, pero es un diagnóstico elusivo, es un diagnóstico difícil muchas veces. Y bueno, seguir las indicaciones que tú nos diste para evitarlo y luego seguir las maniobras que tú también hablaste para controlarlo. Muy bonito tema, Frida. Otra vez una felicitación. Y no veo preguntas, ni chats, ni comentarios, ni nada. Todo el mundo está dormido hoy después de vacaciones o no sé. Andan dormidos todavía. Yo me desactivaron la cámara, ya no puedo prender mi cámara. Pero sí, tampoco veo preguntas. Igual nomás preguntarle a la doctora qué fue lo que la llevó a escoger este tema. Bueno, la importancia en los pacientes geriátricos siempre son pacientes que los tratamos como adultos y la verdad es que necesitan ¿Puedes pegar más el micrófono, por favor? Y necesitan atención especial. Ya no me escuché lo último, pero... ¿Le no puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir lo que dijiste, Frida, por favor? Claro. La importancia en estos pacientes, en la atención de los pacientes geriátricos, a veces los vemos como pacientes adultos y la realidad es que no, siempre necesitan atención especial. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias, doctora Frida. Doctora Bernardet, conclusiones y terminamos también con recomendaciones para los R1 de parte de la doctora Frida Paola. Iniciamos con usted, doctora Bernardet. Bueno, en conclusión, es un diagnóstico elusivo, es un diagnóstico difícil porque incluso con los test que nos mencionaste, Frida, ninguno te dice tiene delirio posoperatorio. Puede ser. Y bueno, juntando ya el cuadro clínico, la evolución, ya se puede acercar uno al diagnóstico. Entonces, fíjate, no conocemos la génesis específica y no conocemos una prueba que específicamente nos diga que tiene delirio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que debemos estar bien atentos con nuestra clínica, nuestra observación y el conocimiento de que puede suceder. Y acordarnos de que no es exclusivo de la tercera edad, puede aparecer en pacientes jóvenes, aunque sea más raro. Pero se nos puede ir el diagnóstico si no pensamos en él. Y bueno, estudiar. Gracias, Frida. Gracias. Ahora, recomendaciones, Frida, para los que van empezando. Bueno, como recomendaciones nada más siempre tener una buena y adecuada valoración preparatoria, tener siempre a la mano los medicamentos, saber siempre la farmacodinámica y la farmacocinética de lo que vamos a aplicar y saber que estamos viendo pacientes, no patologías. Correcto. Gracias, doctora. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en el Zoom y en el Facebook, en las distintas plataformas. Muchas gracias. Doctora Frida, también por prepararse, por darse el tiempo, por venir aquí a explicárnoslo. Muchas gracias. Doctora Bernardet, también, como siempre, muy atenta, puntuales todos, bien preparados. Muchas gracias. Que tengan excelente inicio de semana. Sigan en sintonía del Medical Legal Center. Saludos. Nos vemos. Buenas noches. Bye. Gracias.